En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor a tu Dios con todo tu ser. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Es palabra del Señor. El esquema de ese breve pasaje parece el de un maestro pasando revista o haciendo un examen a su estudiante. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante o el primero? Y Jesús le dice: el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y tu prójimo como a ti mismo. Y le responde: muy bien, ese es el primero. Pero además de eso, le dice: hay otro mandamiento, que debes amar al prójimo de tal modo que los dos seamos uno, y es más importante que los sacrificios, que los holocaustos, que la religión. De hecho, en el judeocristianismo, o más que nada en el cristianismo, la relación con Dios es una relación de amor. Las religiones en general exigen por parte de la divinidad que se les obedezca y se les haga caso. En el judaísmo hay que obedecer a Dios y los mandamientos, pero para Jesús no se trata de obedecer, sino de amar. Nosotros debemos amar a Dios. El maestro le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante que hay que obedecer? Y Jesús le dice: ¿cuál es ese que debes amar al otro, no obedecer? Es decir, no se trata de como nosotros diríamos: ¿cuál es el mandamiento más importante en los católicos? Ir a misa, la típica. Dice: no, más importante que todo esto es amar a Dios, y ese amar a Dios pasa por amar al prójimo. Es notorio que cuando uno ve la versión, porque esta es la de Marcos, en la que Jesús añade más allá de amar a Dios, amar al prójimo, cuando uno ve la versión que tenemos del Evangelio de Mateo, Jesús le responde cuando le preguntan sobre el mandamiento más importante. Mateo dice: estos dos son uno solo. Y subraya que estos dos son como dos lados de una sola moneda. Es decir, como dice en la primera carta de Juan: ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Si el lado de la moneda que sí veo, que es mi prójimo, no lo amo. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, porque amar a Dios pasa por y a través de y se manifiesta en el amor al prójimo. Y eso es lo distintivo, sobre todo del cristianismo, porque hay que entender que en el judaísmo el prójimo era el israelita. Para Jesús el prójimo no es el israelita, es como la parábola del buen samaritano. El prójimo es todo el mundo sin exclusión de ningún tipo. No hay categorías, no hay tipos, todos debemos ser objeto de amor. ¿Y qué cosa es amar? Palabra tan manoseada. Amar no es algo cuestión meramente romántica, poética o emocional. Amar es salir de sí para compenetrarme con el otro. Amo al otro cuando me mimetizo con él, cuando tengo, como decimos, soy esa empatía. Siento con el otro, me pongo en su lugar. Ahí es cuando recién hablo de amar. Todo lo demás puede ser parafernalia, puede ser adorno, puede ser algo muy romántico, muy bonito, pero no se trata de eso, se trata de ponerse en el lugar del otro. Por eso en un momento dado dirán: ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si somos indiferentes frente a aquello que tenemos de cerca? Porque ese otro es mi hermano y Dios es Padre de todos por igual. Por lo tanto, no hay distinción de ningún tipo. Y en el Evangelio de Juan es interesante el giro que le da. Cuando Jesús dice, cuando se trata de amar: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Ese es el mandamiento nuevo que les dejo a ustedes. El mandamiento distinto ya no es amen a Dios, no lo menciona.
Y lo dice 3 veces en la última cena. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Punto y aparte. Y el énfasis no está en amarse solo unos a otros, sino amarse al estilo de Jesús, como yo, de esa manera. Y cuando uno ve la manera en que ama a Jesús en los evangelios, es una manera totalmente gratuita. No espera nada a cambio. Es un amor que es incondicional. Es un amor que es ilimitado. Es el amor universal. Es el que se pone en el lugar del otro. Por eso es un amor intensamente vivido. Es mucho más fácil decir yo cumplo con Dios a través de todos los mandamientos, preceptos y normas que tengo y olvidarme del más importante, que es el que sí me toca en el fondo del ser, que es amar al otro, o como dirá en San Mateo incluso, hasta amar al enemigo. Bueno, un momentito, si amar al enemigo no te pases, pues tampoco, ¿no? Por eso es la prueba, es que si va hasta el final, sin límites ni condiciones. Por eso también es tan importante para Jesús el perdonar. Es uno de los rasgos muy característicos de Jesús. Hasta en la cruz misma dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que perdonar, es decir, dar una nueva oportunidad, no achacar mala intención y ser capaces de aceptar a nuestro prójimo para ayudarle a ser cada vez su mejor hermano mío. La religión está bien, pero la religión es solamente un medio. Es un instrumento, es un puente que debe servirnos para ayudarnos a otros. Si vamos a misa, parte de la religión, o hago ayunos, o abstinencias, o devociones, si esto no me hace mejor persona, no me ayuda a acercarme al otro, está de más. Ha fracasado. La religión no es un culto a lo divino, es un acercarse al prójimo como camino para llegar a Dios. Repito por eso que en el Evangelio de Juan insiste que todos padres sean uno, palpiten al unísono, como tú y yo, Padre, somos uno. Por eso el cristianismo debe tener como referente y punto fundamental el vivir el amor, que no puede ser un mandamiento, porque no se puede mandar a amar, obviamente. Debe salir por eso desde las entrañas de una manera espontánea. ¿Y cómo lo logro? Dejando de mirarme a mí mismo, el qué dirán, el qué pensarán, cómo me sienten, si me aplauden o no me aplauden. No lo hago para que me aplaudan o me aprueben, lo hago porque es mi hermano. Y eso es fundamental para el cristianismo. Por eso nos invita en esta Eucaristía a preguntarnos si amamos a Dios. Y hemos entendido que ese amor a Dios se manifiesta como real, no como utópico o simplemente imaginario o superficial, amando al prójimo romántica o emocionalmente. Por eso en la respuesta que da Jesús al maestro de la ley, le dice, sí, muy bien has dicho que el mandamiento más importante es amar. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué es lo que tú entiendes por ese amar? Le dice, es que es más importante que los sacrificios y los holocaustos. Y Jesús le responde, estás en lo correcto, pero no estás lejos del reino de Dios, porque la teoría te la sabes, la práctica es otra nota. Y por eso que termina el pasaje diciendo, no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. ¿Mandamiento? No, es entrega de sí mismo. Es existencial, no es jurídico o legal. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a ser personas de amor, que nos ayude a ser más humanos, que nos ayude a ser más cercanos, que nos ayude a ser más fieles discípulos de este Jesús de Nazaret, que nos ha legado como único mandato, porque es el único que es mandato, amarnos al estilo de Jesús. Por eso el cristianismo es un estilo de vida. No es una teoría, no es una devoción, no es una doctrina, es un estilo, el estilo de Jesús. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir ese mandato fundamental y con el cual deberíamos medir todo lo demás, nuestra moral y nuestra doctrina, en clave de la capacidad de amarnos al estilo de Jesús. Con esa vara se mide si estamos en el camino de Jesús y somos auténticamente cristianos, porque me temo que muchos viven un cristianismo sin seguir a Cristo. El cristianismo es seguir a Cristo. Tú ven y sígueme y sigue amando como yo soy el que está amando a todos los demás.
Pidamos al Señor esa capacidad de desprendernos de nuestro ego, de nuestros complejos y nuestros temores, y ser capaces de acercarnos con brazos abiertos y acogedores a nuestro prójimo, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestro entorno, en nuestra patria. Que así sea.